Queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente agradecidos con Dios por el privilegio tan grande que nos da de poder estar aquí reunidos en este lugar de adoración. Sumamente gozosos por la presencia de Dios, porque sabemos que Él está en todo lugar. Uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Él está en todo lugar, y más donde se reúnen sus hijos para adorarle, para exaltar su nombre como iglesia, y en obediencia también a su palabra. Quisiera pedirle el favor a mi hermano Leonardo para que ore por la ofrenda que recogemos domingo a domingo voluntariamente. Adelante. Padre del cielo, sabiendo que tú estás aquí, donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. Queremos rogar, mi Dios, que bendigas estas ofrendas que son para tu obra, Señor. Sabemos que tú no necesitas, pero tu obra necesita de estas ofrendas que tú mismo ordenaste en tu palabra, mi Dios. No damos para que tú nos des más, sino que de lo que tú ya nos has dado, de eso devolvemos un poco para tu obra. Bendícelas y por favor bendice también a aquellos que no pueden darlas, para que conforme a tu voluntad les proveas para sus necesidades. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mientras vamos recogiendo la ofrenda, nos vamos a ubicar. Tengo un problemita aquí. Ven, amor. Ven un momento. La barra aquí no me aparece. Ya. Listo, un pequeño problemita aquí, ya lo solucionamos. Por favor, ubiquémonos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Vamos a leer el verso 1 nada más. Es el pasaje en el cual está basado la predicación de hoy, hermanos. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Espero que lo encuentren para que le demos lectura, y por favor, quienes puedan, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Es el pasaje en el cual está basado el sermón de hoy, que lleva por título apostasía. Creo que es un tema ya bastante conocido por todos nosotros, y quisiera orar antes de comenzar a hablar de este pasaje, pidiéndole a Dios su dirección. Señor Dios de la gloria, quiero pedirte en esta mañana que abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, a la predicación de tu palabra. Capacítame, Señor, por favor, quita todo estorbo, Señor, que me impida predicar y dar a conocer tu verdad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están reunidos en esta mañana, y llévate la gloria, Señor, y la honra, porque solo tú la mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se me olvidaba darle un saludo de bienvenida a mis hermanos que nos ven por las redes sociales, o que posiblemente nos vayan a ver más adelante. El Señor les bendiga, y espero que esta predicación sea de mutua edificación para todos nosotros. El pasaje base, como bien acabamos de leer, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Quisiera volverlo a leer.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Ya pueden sentarse. Bueno, quisiera comenzar dando un concepto, una pequeña introducción. Este pasaje fue escrito por el apóstol Pablo, quien, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribió hace más de 2000 años aproximadamente. Y desde ese entonces ya se nos anunciaba sobre la apostasía. Apostasía que veríamos en estos tiempos, porque fue escrita hace más de 2000 años aproximadamente. Y dice que en los postreros tiempos, esos postreros tiempos de los que habla el apóstol Pablo, son estos tiempos. Si más adelante, si Cristo no viene antes, se hablará de otros postreros tiempos, pero es ahora, para este tiempo, que nos habla el espíritu de la profecía, Dios a través del apóstol Pablo, donde se nos advertía, donde se nos advierte sobre espíritus engañadores y doctrinas de demonios, o enseñanzas, doctrinas o enseñanzas de demonios. Ahora, en palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo, Él nos advierte también acerca de falsos maestros, acerca de falsos pastores, acerca de falsos predicadores. Y yo quisiera leer un pasaje que encontramos en Mateo capítulo 24. En el verso 4 y 5 está escrito: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El verso 24 nos habla de lo mismo, donde dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos advierte acerca de este peligro que corre la iglesia por falsos pastores, falsos predicadores, falsas doctrinas, enseñanzas erróneas que se están introduciendo a la iglesia. Asimismo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, nos advierte acerca de lo mismo. 2 de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Está escrito: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. En ese entonces ya habían falsos profetas, nos muestra la escritura, hermanos. Como habrá, habla en futuro, para estos tiempos, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y esto es lo que estamos viendo para estos tiempos, hermanos. Una mercadería con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas falsos pastores con falsas doctrinas, blasfemando
el camino de la verdad, blasfemando la palabra de Dios. Hay muchos quienes dicen creer en Dios, pero niegan la fiabilidad de la Biblia. Hay muchos quienes dicen creer en Dios, pero niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, etc. Por eso es importante, hermanos, repasar y conocer estas advertencias, estas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Asimismo, encontramos en algunos otros o por otros escritores advertencias similares, como en Judas, en Jeremías, en Ezequiel y en muchos otros más pasajes encontramos advertencias acerca de la apostasía. Y basta solo con echar un vistazo, hermanos, por las redes sociales para comprobar cómo se cumple esta profecía frente a nuestros ojos. Al ver la cantidad de falsos pastores, de falsos maestros, de falsas unciones que ridiculizan y ponen en evidencia el cumplimiento de la profecía del pasaje que he tomado como texto base que acabamos de leer. Son muchas las doctrinas y muchas los falsos profetas con sus falsas unciones. Y realmente mientras preparaba este tema, hermanos, y veía la cantidad de barbaridades o atrocidades que se ven en la internet, de personas que hablan en nombre de Dios, pero practicando una cantidad de cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Me daba tristeza, me daba mucho dolor ver esa cantidad de personas engañadas por Satanás, falsas unciones como la unción de la escoba, la unción del cigarrillo ungido, la unción de la lucha libre, la unción de la piscina ungida, donde la predicadora se lanza a una piscina, las personas le botan la ropa y cogen la ropa y les echa agua y todo el mundo contento como si eso viniera de parte de Dios. La unción del beso ungido, donde el predicador supuestamente le hace liberación a las personas a través de besando a las mujeres. Eso es algo sinceramente descabellado totalmente. La unción del ataúd ungido, la unción de la vara ungida de Moisés, la unción de la harina ungida, la unción del fisiculturista, la unción de la alfombra ungida, donde se acuestan y se envuelven ahí y supuestamente son liberados, la unción del chicle, la unción de la cachetada. Prepárate para lo que viene. ¿Estás preparado para lo que viene? Y le da su cachetada por la cara. Y las personas creen que eso viene de parte de Dios. La unción de la vejiga inflada, la unción de la chaqueta, donde cogen una chaqueta y la hacen así, todo el mundo se va al piso y creen que eso es la unción de Dios. Creen que esa es la manifestación de Dios. La unción del bautismo en el tobogán, pastores disfrazados de superhéroes, de Batman, de Mujer Maravilla. La unción del cubetazo de hielo, la unción de la pelota ungida. En fin, podría seguir con cualquier cantidad de falsas unciones que realmente lo dejan a uno asombrado, la ignorancia tan grande que hay en el pueblo de Dios. Por eso Dios escribe a través del profeta Oseas: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El desconocimiento de la verdad
lleva a las personas a creer a cuanta barbaridad les pongan por delante. Y eso no es más sino el trabajo de Satanás. Personas, iglesias que parecen más un club de entretenimiento que una congregación que se reúne para alabar, para adorar y exaltar el nombre de Dios, porque esa realmente es la función, una de las funciones, la principal función de la iglesia: alabar, adorar y exaltar a Dios. Shows, iglesias que tienen shows de música con luces y bailes sensuales que incitan al pecado. Personas saltando y gritando desmedidamente, creyendo o haciéndoles creer que están experimentando una manifestación del Espíritu Santo. Alguna vez estuve junto con mi familia por algún tiempo en una iglesia donde el predicador decía: pasen al frente los que quieran recibir el Espíritu Santo. Y las personas pasaban al frente y él les ponía las manos, haciéndoles creer que les estaba impartiendo el Espíritu Santo, haciéndoles creer que tenía cierta clase de poder en sus manos. Y eso no es más sino una suplantación, colocándose en el lugar de Dios, creyendo que el Espíritu Santo lo imparte Él, cuando es Dios mismo quien imparte, quien nos da el Espíritu Santo. Cuando depositamos fe en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar a nuestro ser. No necesitamos imposición de mano, no necesitamos bautizarnos, no necesitamos saltar ni brincar para recibir el Espíritu Santo. Solamente Dios nos demanda fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo no lo recibimos por imposición de mano, ni por bautismo, ni por nada de eso, solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por las manos de un predicador que se hace pasar o que cree que es Dios para impartir o imponer el Espíritu Santo. Esa actitud nos deja ver solamente que es un mentiroso, que es un suplantador, un engañador. Quisiera puntualizar o exponer, después de esta breve introducción, quisiera puntualizar de una forma más amplia el tema, y para eso voy a hacer hincapié, hermanos, o énfasis en cuatro puntos o cuatro aspectos importantes para poder entender mejor este tema, o que se nos quede grabado, hermanos. Y el primer punto es: ¿qué es la apostasía? Primer punto, ¿qué es la apostasía? Según el diccionario, nos dice que la apostasía es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas. Es el abandono de su religión. Es una retracción o una deserción de sus creencias. Según el diccionario bíblico, nos dice que es abandonar la fe, abandonar la creencia y alejarse de la verdad revelada en la palabra de Dios, renunciar a sus principios bíblicos, a la fe cristiana. La apostasía es además una profecía, como decía anteriormente, una profecía cumplida, es decir, ya es real, se está cumpliendo, lo estamos viendo, como estaba profetizado ya por el apóstol Pablo,
quien inspirado por el Espíritu Santo nos hablaba que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Además, la apostasía nos señala una de las señales del fin. Y quisiera leer un pasaje que encontramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 4, hermanos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 4, donde está escrito: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, según el apóstol Pablo en este pasaje, nos dice que el día del Señor no vendrá hasta que no venga la apostasía. Y eso ya se está cumpliendo, así que la venida del Señor está cerca, hermanos. Dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es un pasaje que nos deja ver claramente la apostasía que estamos viendo, la apostasía que se está viendo aún en las iglesias, entre comillas, que se llaman cristianas. La apostasía puede ser temporal o puede ser total, hermanos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos muestra un ejemplo de lo que es la apostasía temporal, porque él, después de que negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, él recapacitó y él regresó nuevamente. Pero ahí vemos un ejemplo de apostasía temporal, mientras que en Judas tenemos un ejemplo de apostasía total, porque aunque él pudo haberse arrepentido, haber enmendado, no lo hizo, sino que más bien en lugar de volver, se alejó y fue y se ahorcó. Segundo punto, ¿por qué se apostata o por qué se da la apostasía? Y este punto es bastante importante también, hermanos. ¿Por qué se apostata? ¿Por qué se da la apostasía? Generalmente se apostata o vemos la apostasía. La apostasía surge porque se ama más al mundo y los deleites del mundo, los placeres del mundo, que a Dios. El ser humano le es difícil apartarse de los placeres del mundo, de la vanagloria que nos brinda el mundo a diario. Y me gustaría ver un ejemplo que encontramos en 2 Timoteo capítulo 4, verso 9 al 10. Segunda de Timoteo capítulo 4, del verso 9 al 10. Donde está escrito: procura venir pronto a verme, escribe el apóstol Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente
fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, en este pasaje vemos que Demas era por el contexto inmediato sabemos o podemos darnos cuenta que Demas era un colaborador fiel del apóstol Pablo, quien le acompañó por un largo tiempo en la función, en la predicación del evangelio, pero amó más el mundo y se apartó. Amó más el mundo que las cosas del Señor y se apartó. El apóstol Pablo se apartó, apostató. El apóstol Juan nos hace una recomendación al respecto de no amar al mundo. Y en 1 de Juan capítulo 2 verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. 1 de Juan capítulo 2 verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Amén. Hay quienes dicen que si apostató es porque nunca creyó o porque nunca estuvo. Pero para abandonar la fe, para abandonar una creencia, primero hay que creer. Así que si alguien apostata, no es porque nunca creyó, sino porque dejó de creer. Bien sea por un corto tiempo o totalmente, definitivamente. No se puede, alguien decía que no se puede abandonar, no puede abandonar la esposa quien no tiene esposa. ¿Cómo es posible abandonar la esposa si no se tiene esposa? Si no se ha creído, pues no hay una apostasía. Primero hay que creer para poder dejar de creer y apostatar. Algo que evidencia o que deja ver la apostasía, hermanos, es el confiar plenamente en los hombres. Recuerden que estamos en el punto de por qué se apostata o por qué se da la apostasía. Por confiar a veces plenamente en los hombres, que es otra causa del por qué se presenta o se da la apostasía. El confiar ciegamente en los hombres. Y vemos que a lo largo de la historia se han levantado muchos predicadores, como decía en la introducción, que dicen que hablan de parte de Dios, pero con una cantidad de doctrinas que no tienen nada que ver o que no las encontramos en la palabra de Dios, que son mentiras. Y si nosotros no constatamos, si nosotros no hacemos el ejercicio de verificar por la escritura si lo que estamos escuchando, si lo que nos están hablando, si lo que el pastor está hablando no concuerda con lo que está en la Biblia, pues vamos a ser fácilmente engañados y probablemente vamos a apostatar, nos vamos a apartar de la fe por estar creyendo fábulas o por estar creyendo historias, cuentos que no están, que no aparecen en la escritura. Tercer punto, hermanos: las consecuencias de la apostasía. Y este es un punto también bastante importante. La mayor consecuencia de la apostasía o del apartarnos de la fe cristiana es que nos alejamos de Dios. Esa es una de las mayores consecuencias, hermanos, el alejarnos, el apostatar nos aleja de Dios, nos
endurecemos, nos empezamos a enfriar, si nos apartamos de Dios, nos empezamos a enfriar, nos empezamos a endurecer por el pecado o por amar más el mundo y sus deleites, y el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Me gustaría leer un pasaje que encontramos en Hebreos capítulo 2, del verso 12 al 13, donde el autor de Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos endurece, nos aleja de Dios, hermanos. Si nos apartamos, dice el autor de Hebreo, que nos endurecemos por el pecado, y el pecado nos destruye, nos destituye también de la gloria de Dios. Y esa, hermanos, es la mayor consecuencia que podríamos acarrear si nos apartamos de la fe, si nos apartamos de la palabra de Dios, si nos apartamos de la verdad de Dios revelada en su palabra. Y al apartarnos, pues nos alejamos de la gloria de Dios. No vamos a poder gozar de la gloria de Dios que nos espera. Y Dios es el único, hermanos, que puede llenar todo vacío, cualquier vacío que haya en nuestro ser. Si no tenemos a Dios, si no está Dios con nosotros, ¿qué nos espera, hermanos? Dios es el único que puede llenar todo vacío que tengamos, hermanos. La plenitud de vida de un ser humano está en Cristo, en Dios. Sin Él estaríamos totalmente vacíos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como está escrito, como escribe el apóstol Pablo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apostatar, amén, el apostatar nos lleva a no hacer la voluntad de Dios, y por lo tanto no permanecer, ni permaneceremos para siempre, sino que por el contrario pereceremos, porque la paga del pecado es muerte. Está escrito en Romanos 3:23, no es muerte física, es muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El cuarto punto, hermanos. ¿Qué hacer para no apostatar, o para que no se dé la apostasía? En Mateo capítulo 26, verso 41, encontramos recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, verso 41. Mateo 26, verso 41. En palabras de nuestro Señor Jesucristo dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dios conoce nuestra condición, que somos débiles, que podemos fallar, que podemos errar, que si nos descuidamos podemos apostatar. Por eso nos recomienda, nos aconseja, y es importante tener en cuenta estas recomendaciones, hermanos. El velar, el orar, es importante para no apostatar. Si nos mantenemos despiertos
El velar tiene que ver con el vigilar, con el mantenernos despiertos, vigilantes, hermanos. Y si hacemos eso, pues no vamos a apostatar, o es una manera de evitar que nos apartemos de la fe o que nos engañen, porque si tenemos una comunión, una buena comunión con Dios, pues Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar de esos lobos rapaces y de esos falsos maestros y esos falsos predicadores. Es una manera de evitar apartarnos, hermanos, el estar en continua comunión con Dios, en oración, pidiéndole a Dios, rogándole por su ayuda, rogándole para que nos ayude día a día, porque la fe es una batalla que tenemos diaria y a veces contra nosotros mismos, porque muchas veces le echamos la culpa al diablo, pero son nuestros mismos deseos que están en nuestra mente, son nuestros mismos pensamientos, nuestro mismo viejo yo, que por el orgullo a veces de no agachar la cabeza, de no reconocer nuestros errores, permitimos o le escuchamos las mentiras al diablo. Eso no puede ser así, eso no se deje, eso por qué, o bueno, en fin. Y si no tenemos una comunión continua con Dios, pues vamos a escuchar otras voces y no la voz de Dios. La voz de Dios que nos aparta, que nos ayuda a vivir en santidad, hermanos. Otra manera de evitar la apostasía es evitando la presunción, evitando el orgullo. No alardear de lo que somos, porque lo que somos o lo que hacemos es por la gracia de Dios, hermanos. Por la gracia de Dios soy lo que soy, escribe el apóstol Pablo. No hay ningún mérito en nosotros para que alardeemos o para que nos eufanemos. Es que yo sí esto, es que yo sí aquello. No, porque es por gracia. Es un regalo que Dios nos da. El sentirnos seguros o creer que nunca nos deslizaremos es algo que debemos evitar, hermanos. Pues eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pedro cuando Jesús le profetizaba que Satanás lo zarandearía como a trigo. Me gustaría leerlo, Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas capítulo 22, verso 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. La respuesta que Pedro le da a Jesús la encontramos en el verso 33. Dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero no pasó mucho tiempo para que Pedro faltara a sus palabras y negara a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, para que Pedro apostatara. Pidamos a Dios discernimiento, hermanos, discernimiento de espíritus, porque para que por más que un predicador se muestre íntegro, se muestre sumamente moral y diga que habla de parte de Dios, si sus palabras contradicen la palabra de Dios, su enseñanza es falsa.
Su enseñanza es mentirosa y por lo tanto no debemos creerla ni creerle. Y el discernimiento, hermanos, solo es posible conseguirlo, obtenerlo a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la Escritura. Si conocemos a profundidad la Escritura, no seremos movidos fácilmente de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerden aquellos cristianos de Berea en Hechos capítulo 17, verso 11, que dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escudriñaban cada día por las Escrituras y comprobaban si era verdad lo que escuchaban de los apóstoles. Y eso que eran los apóstoles quienes predicaban el Evangelio. Pero hoy en día viene cualquier predicador con cualquier falsa unción y le creen. Y lo que más me llama la atención, hermanos, es que esas iglesias que están llenas de falsas unciones, de falsas enseñanzas, están llenas de personas así. Porque están ahí porque escuchan lo que quieren escuchar y no lo que Dios tiene para decirles. Eso es lo más preocupante, hermanos, que donde abunda la mentira, abundan las personas. Concluyendo, hermanos, el hecho de que la Biblia nos advierta en reiteradas ocasiones acerca de la apostasía y que de la misma manera lo haga por medio de diferentes personajes, de diferentes personas, esto lo convierte en algo sumamente importante para nuestras vidas. Es una advertencia que Dios nos hace a través de su palabra para que la tengamos en cuenta, para que la tengamos presente y que debemos tenerla en consideración todos los días en nuestra mente y seamos conscientes del inminente peligro en el que vive la iglesia de Cristo. Porque así como hay falsos predicadores hoy, se levantarán muchos más. Y con toda esa cantidad de mentiras y engaños, arrastran a las personas al error. Seamos conscientes, hermanos, tengamos en cuenta estas recomendaciones, estas advertencias de Dios a través de su palabra. Y más cuando confesamos nuestra fe públicamente, sin ningún temor, porque el estar hoy reunidos aquí, alabando a Dios, estamos confesando nuestra fe y no tenemos miedo, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. No debiéramos tener ningún tipo de miedo, porque esa es otra causa también por la que se da la apostasía, por falta de valor, de querer confesar, de decir yo soy cristiano, yo quiero hacer la voluntad de Dios. El mundo constantemente nos arrastra y quiere llevarnos a la apostasía, hermanos, y son innumerables las tácticas que usa Satanás para arrastrarnos, para alejarnos, para llevarnos a la perdición, hermanos. La iglesia no está viviendo un gran avivamiento, como muchos predicadores manifiestan. Es más, la palabra avivamiento ni siquiera la encontramos en la palabra de Dios, en la Escritura. Por lo tanto, quienes hablen de avivamiento contradicen totalmente y abiertamente la palabra de Dios. Y su enseñanza es falsa. Es engañosa, es mentirosa, porque la Biblia, en el pasaje de hoy, hermanos,
No nos habla de avivamiento, ni en toda la Biblia nos habla de avivamiento. Nos habla de apostasía, porque son muchas las personas que a diario escuchan el Evangelio, pero no lo creen, o creen por un tiempo y después se apartan. Recuerden la parábola del sembrador que estudiábamos la otra vez. Personas que creen por un tiempo, pero se apartan fácilmente. ¿Por qué? Porque no aman la palabra de Dios, porque no aman el estar con Dios. Mantengámonos firmes, hermanos. La palabra nos muestra un pasaje que quisiera leerlos en 2 Timoteo capítulo 4. Que es lo que estamos viendo en estos tiempos. Una vez más, la Escritura nos muestra, hermanos. 2 Timoteo, capítulo 4, del verso 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo. Por eso es importante que nos mantengamos firmes. Y son muchos los pasajes donde encontramos la exhortación de Dios a través de los diferentes personajes, para que permanezcamos y nos mantengamos firmes. Dice 2 Timoteo capítulo 4 del verso 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a los deseos de su corazón y no a los deseos de Dios o a la voluntad de Dios. Dice el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es una advertencia de lo que estamos viendo y de lo que seguiremos viendo. Por eso es importante, hermanos, el mantenernos firmes, el mantenernos asidos de la palabra de Dios, mantenernos en comunión con Dios, orando, velando, rogándole a Dios por su intervención y por su ayuda, hermanos, porque la apostasía cada vez será mayor. Cada vez se levantarán más falsos maestros, más falsos predicadores, y introducirán herejías, mentiras, que si no estamos alerta, que si no tenemos la suficiente comunión con Dios, no vamos a tener discernimiento, no vamos a poderla diferenciar. Por eso es importante el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Importante que cada día escudriñemos más la Biblia, estemos más alertas, porque Satanás quiere destruir la iglesia. Pero con la ayuda de Dios, con la mano de Dios de nuestro lado, no tendrá más que irse para otro lado. Y de nosotros depende, hermanos. Debemos cuidarnos unos a otros. Recuerden el pasaje de Hebreos: mirad que no haya entre vosotros. Si vemos que un hermano se está apartando, si vemos que un hermano está apostatando, es nuestra responsabilidad demostrarle el peligro en el que está. Porque podemos ir y venir, pero en un ir de pronto no volvamos y va a ser tarde, hermanos. Yo quiero animarlos para que meditemos en estas palabras, hermanos, y para que las tengamos en cuenta. Y oremos, pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos contar con
con tu presencia, con tu ayuda, Señor. Sabemos que no nos has dejado solos, Señor, ni nos has dejado el fruto de nuestro corazón ni de nuestros pensamientos. Tenemos tu palabra, el manual de vida, Señor, que nos sirve como guía. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a afianzarnos cada día más en ella, a creerla, Señor, a vivirla, ponerla por obra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se han apartado por alguna situación, Señor. Dales convicción, Señor, de tu verdad a través de tu palabra, Señor. A quienes no te conocen, Señor, que están en una apostasía por el desconocimiento de tu palabra, Señor. Muéstrales, Señor, tu verdad por medio de un siervo tuyo, Señor, por medio de un hermano. Te lo ruego, Padre Santo, y te lo suplico, dándote las gracias de antemano, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces. Amén. Y amén. 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 Un abrazo, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por estar aquí nuevamente domingo a domingo.